tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este show que es Centro a la Olla, donde el único y verdadero protagonista siempre es nuestro invitado. Román, querido, ¿cómo estás? Edu, buen saco, clarito. Gracias. Igualmente para acompañar el clima, tan lindo que tenemos por estos días. Y además para presentar a un personaje que no lo podemos encasillar tan fácil. ¿Cómo describir a alguien que es figura en la ex Twitter, aunque es ex? Sí. Y además viene del mundo de la tele, de este mundo. También. Pasó por la tele y volvió al streaming, pero en realidad también es humorista y básicamente periodista. Productor de radio, productor de tele, como dijiste vos, hombre del streaming, pero claro, no de las nuevas generaciones. Es un mix un poco distinto de lo habitual. Agregó algo imposible separarlo de su querido Estudiante de La Plata. Uy, por favor. De ese bidón tan pero tan característico del bilardismo. Cuidado con las palabras que usás, Y por supuesto, de lo que tiene que ver con las cábalas. ¿Podremos aprender de cábalas o no? Vamos a tener una linda jornada, sobre todo enfocada en eso y muchísimo más. Vamos a descubrirlo. Hay una frase que siempre se cita en diferentes portales en el Día del Periodista que dice: la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Y a él lo podríamos catalogar como un profesional a la carta, porque sentó sus bases sobre los cimientos de la pluma y la palabra, y de a poco fue cosechando sus frutos. Fue productor de tele y de radio, encargado de prensa, panelista y conductor. Y en Twitter, ahora llamado X, se sacuden los likes con sus posteos. Ha sido como un limón y de humor sagaz, es aclamado por la audiencia y siempre tiene un bidonazo a mano para despertar la modorra. Es un gran tipo entre sus colegas y para nada mezquino con sus análisis deportivos. Fue pionero en el streaming y de ahí se volvió protagónico en las medianoches de TIC. El programa sin nombre desveló a medio país durante mucho tiempo. Le tocó una parada difícil cuando se terminó ese viaje lleno de show y picardías futboleras, pero ni lento ni perezoso, se levantó como el ave fénix y siguió dentro del mundo que lo apasiona, la comunicación. Y allí lo vemos de risa con Messi en la zona mixta. Y también lo vimos en un podcast de Fútbol o Muerte. Junto a otros cracks, conduce el programa Par en la Mano en Vorterix y hasta llena teatros donde los fans deliran. Los pibes le piden fotos y Alfredito no se la niega a nadie. Como todo pincharrata, es un exacerbado bilardista. Y en La Plata está su meca, donde sufre sus días más felices con estudiantes. Con ustedes, con nosotros, ni más ni menos que Alfredo Montes de Oca. Bienvenidos. Bienvenido, Alfred, querido. ¿Sin tanta presentación o buena presentación? Muy bien, ¿Salió bien? Buena, buen archivo. Al archivo ahí, ¿no? Buen archivo. De Radio Symphony. Radio Symphony, que sigue existiendo, San Isidro, está en otro lugar, cambió de No está ahí, de zona, está ahí cerquita. El otro día pasé por ahí. Sí, cambió. Sí, ahí. Inicios no, ya tenía un ya par de años. De ESPN, ya tenía un claro, par de años, pero buenos recuerdos de esa época. Alfred, ¿vos sos streamer, influencer o cómo hay que nombrarte? No, yo soy periodista. Estudié para eso y bueno, lo que pasa es que hoy las nuevas tecnologías te van acomodando en otros lugares, pero un poco la esencia de estar acá frente a una cámara o eso, la mamé de épocas de facultad, de estudiar para esto. No sé si para esto principalmente, pero bueno, después se fue dando de esta manera y acá estoy. Acá siempre decimos, ¿no? Y es interesante plantearlo, que la tele hoy pasa por una situación bastante ambigua que tiene que ver con las redes sociales por un lado, con el streaming, por no es lo mismo, ¿no? Hay que explicar a la gente, sobre todo la que no está cerca de ese mundo, que hay una diferencia grande entre redes sociales, streaming y lo que tiene que ver con lo que hacen ustedes en Par en la Mano, por ejemplo, que está en Vorterix, que es una radio, pero que es un streaming al mismo tiempo. ¿A vos te catapulta Twitter, lo que conocimos como Twitter, o no? ¿O me equivoco? Vos ya trabajabas en ESPN, trabajaste con nosotros, pero digo, en las redes. En realidad, a nivel redes sociales, me empiezo a hacerme conocer. Perdón, festejé estos días Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar. Y en realidad yo pertenecía o era comentarista en un blog llamado La Redó, que era como surgió en paralelo más o menos al mismo tiempo que en Una Baldosa,
quizás más conocido, Claro. más mainstream. Sí. Y ahí como que adoptamos la práctica de comentar partidos. ¿Los dos a la par eran sarcásticos ya en ese momento? Exactamente. ¿Cuando arrancaron? Sí, Vamos sí, por ahí. sí. El sarcasmo era la marca registrada. El sarcasmo era un poco reírse de todo, pero del fútbol, ¿no? Básicamente. Lógico. Sin la corrección de los medios Sin la tradicionales. corrección de los medios tradicionales y en esa época más todavía. Claro. Estoy hablando de 2007, 2008, por ahí. Básicamente le hacían bullying, le buscaban la grieta o la herida a cada equipo de fútbol. A cada uno le encontrás algo, todos tienen su parte. Exactamente, al equipo de fútbol, a las selecciones, Ok. a los jugadores. Y bueno, yo en ese momento comentaba bajo el seudónimo Sosa Ocho Palos. Ok. Que Te divertías era, con eso, ¿no? ¿Cómo es el escudo de...? claro, que era justo en ese momento Estudiantes sale campeón, aquel campeonato que le ganamos a Boca en cancha de Vélez. 2006. 2006 y a José Sosa lo venden al Bayern Múnich en Sí. 8 millones de euros. Claro. Entonces me pedía un nickname y puse Sosa Ocho Palos. Dije, bueno, voy a comentar una vez en esta nota, no me acuerdo qué era, Sí. y ahí me quedé. Y empecé Sosa a Ocho comentar Palos. y a comentar y cuando empezás a hacerte conocido en los blogs, cuando la gente, los otros comentaristas te empiezan a reconocer y tenés ida, vuelta. Y bueno, yo en esa época laburaba en ESPN, entonces sacaba cosas de ese blog. Y bueno, después cuando arrancó el furor de Twitter, que es para el Mundial de Sudáfrica Claro, 2010, ahí explota. ahí explota Twitter. Ya ahí empecé en esa red social como Alfred Montes, Claro. que es como soy conocido en O sea que redes hoy. 2010 abrís tu cuenta, más o menos. Abril 2010. Ahí la abriste. Ahí la abro. Ok. Y bueno, y ahí empecé con la misma facilidad con la que traía, que era en esa época era un Twitter se llamaba MAM, que era el minuto a minuto de cada partido. Sí. Entonces vos agarrabas un partido de fútbol y pum, 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 y todo el mundo comentaba sobre eso. Y éramos Situaciones del partido. Situaciones del Sí. partido, exacto. Palo, el famoso clank. Clank, Barsky. Bueno, y todo eso, nosotros éramos muy rápidos. Todos los que habitábamos el mundo blog, Sí. éramos rápidos para el comentario. Y bueno, y le creé la cuenta a Miguel Simón, entonces Miguel me presentó ¿Vos le creaste la cuenta de Twitter a Miguel Simón? Yo le creé la cuenta a Miguel Esto Simón. es Muy un bueno. hallazgo. Mixim fue creación mía. Un grosso como Miguel Simón. Sí. Y Miguel me recomendó con Juan Pablo Barsky. Entonces. Ahí, en un cumpleaños, yo recuerdo un tuit de Juan Pablo que dice: Miguel me dijo, es ácido, es sarcástico, es divertido, seguilo. Sí, puede ser. Algo así, puede algo ser algo así. Bueno, me recomendó y Juan Pablo en ese momento fue como de los primeros en tener mucha fuerza en Twitter. Sí. Y bueno, y ahí empezó como una conexión de me seguía, en esa época se recomendaba mucho, Claro. entonces, bueno, empecé La famosa arrobar a alguien. Exacto, empecé como a ser conocido en ese mundillo, me voy de ESPN, yo ya en ese momento trabajaba con una empresa, le hacía prensa a una empresa de representantes de jugadores de fútbol. De hecho, también le creé la cuenta a José Sosa, por ejemplo. Mira, Ahí te haces Al amigo Ruso de José. Rodríguez, al Ruso Rodríguez. Claro. Porque eran parte de esa. Eran parte de esa y en ese momento mucha bola no se le daba a las redes sociales. Ok. Y bueno, lo conocí a Papu Gómez, a Mariano Andújar, a Nico Spoli, que todos jugaban en el Catania en esa época. Y así también, viste, como que fue todo, se fue conectando todo. Y después para el Mundial 2014 surge Fansworld. el primer canal de streaming en Argentina. que histórico, fue- adelantado su tiempo, ¿no? Sí, FWTV. Sí. Y arrancó Arroban. O sea, hace 10 años 2014. nace en la Argentina, Sí. por lo menos en la Argentina, el primer canal de streaming. Sí. Era ver televisión en internet, era raro. Exactamente. Había que meterse. Nosotros ya habíamos hecho con
La gente que me conozca por el par en la mano se va a reír, pero habíamos hecho Martín Anselmi, hoy director técnico del Cruz Azul de México. Sí. ¿Qué habían hecho? Nos había convocado a través de Manu Olivari, periodista. De ESPN, Sí, bueno, en claro. su momento de ESPN. En Ahora, su momento de ESPN, hoy en DirecTV. Nos había convocado a mí y a Ernesto, Ernesto, sí. lo que- Está en TIC Play, TIC por Play ahora. que está en TIC, y ahí TIC. no se pudo ahora en Vorterix también. Sí. Y nos convocó para hacer RT Please, que era un programa de radio online, Claro. en la radio de su tío, no me acuerdo qué Que era. era algo que se pedía en Twitter en su momento, haceme RT, Exactamente. Haceme Entonces, retweet. era RT Please. retuiteame. Retuiteame, RT Please. Sí, sí. Bueno, y ahí empezamos con ese programa que después derivó en lo que fue Arroban. Primero lo condujo Martín Anselmi. Ok. Bien. Y después creo que el conductor era Manu Olivari, si no me equivoco. Sí. Bueno, y después terminamos en Arroban Post Mundial 2014, conductor Diego Ripoll Claro. Bien. y panelistas Juan Castro de Nuna Baldosa y Alexis Valido y Ernesto, que también eran de La Redó. Iba Y ahí se... ¿Todos los días en ese No, momento, iba no? lunes y jueves. lunes y jueves. Sí, lunes era un programa más magazine y jueves era entrevistado. Y los entrevistados venían a un programa que no entendían qué carajo era. Claro. Y entonces largaban. Y tenía buena prensa el programa. Sin filtro, también. Sin ahí. Gente filtro, hablaba, se la pasaba no bien. entendían bien dónde estaban. En ese momento, vamos a hacer esta línea de tiempo, que se llama, que ya existió este nombre acá, ¿no? Pero digo, Sí. estabas vos ahí Sí. en Arroban, ¿no? Sí. ¿Dónde estaba Luquita Rodríguez en ese momento? ¿Lo has hablado con él? Y ahora vamos a explicar por qué digo Luquita Rodríguez. ¿no? Luquita era consumidor de Arroban. Más chico además, Sí, 10 años más chico, así que en esa época tendría ya era actor, 23. Sí, ya él era es humorista. actor, es humorista, Sí. pero él consumía, pero no generaba contenido, vamos a decirlo. ¿O No, me parece que supongo que estaría en Twitter en ese momento. Él siempre fue medio tuitero. sí? ¿Y cómo sigue tu vida ahí entonces? Avancemos No, para y ahí- llega a la tele después. Claro, ahí hacemos ese año, hacemos 2014, 2015, que nos vamos a la Copa América. O sea, el programa tenía bastante repercusión. Después tuvo Agustín Fantasía también. No, pará. Más tarde. No te adelantes. Tranquilo. Novella. La ansiedad. Nos llaman para ir a TIC todas las medias noches, Ok. para ir al año siguiente. Diego Ripoll, que era el conductor Bien, del programa, dice que no, Ok. porque no estaba para hacer la medianoche. bien. Y nada, y se va de Arroban. Entonces, ahí queda Juan Marconi, arranca Juan Marconi. Juan Marconi. Claro, que ya Como- estaba en Fanworld, en FWT con otro programa. No. Ah, Arrancó arranca con ahí nosotros directo. ahí. Él ya estaba en ESPN. Claro. Ah, Creo que hacía bien. pura química. Sí, Y arrancamos ese 2016 con Juan de conductor. También vamos a la Copa América de Estados Unidos, todo. Y nos vuelven a llamar de TIC. Se frustra, Se frustra el primer año. me imagino tu situación en ese Y momento. era- ¿No? Estás esperando la sí. oportunidad. Sí, me pasó eso. Debe haber Fue sido como, difícil. dejamos pasar esta. El famoso tren. Exacto. ¿Qué pasará? Y al año siguiente volvieron a llamarnos. Martín Vara, le mando un abrazo. Productor histórico, periodista. Productor histórico. Nos vuelve a llamar y bueno, y ahí arreglamos. Lo que pasa es que ahí ya arreglamos. Juan era de ESPN. exacto, la competencia, total. Y entonces había que comprarle el pase. Y sigue Imposible. siendo. Sí, sí, claro. Y, Imposible. sí, Pero lo agarré a Juan y le dije, Juancito, ya estamos. No podemos dejar de vuelta pasar esto. dos veces no. Y ahí, Y- Pero pará, Alfred, y además era una apuesta completamente disruptiva para TIC, que no hacía Sí. programa de fútbol con humor, hacía cosas con los jugadores, con los hinchas, el pero único no en el piso. el hablante te lo pudo haber hecho el aguante. Sí, que era algo Mar de Fondo, polémico. Mar de Fondo en su también. momento. No, TIC en su momento a las medias noches tuvo. Pero pasa que Era muy diferente. Era era Mar de diferente. Fondo. distinto. Igual
a nosotros nos llaman para hacer Rabona. Claro. Es medio raro el nombre, Sí, porque sí. venía Guau. Roban. Rabona a la tarde. El primer año es a las 4 de la tarde. Claro. Pocos se acuerdan, pero el primer año fue a las 4 de la tarde. Sí. Medio raro. No podía hacer Medio- ATP el programa. Tenía que ir a la noche. Exactamente. Era un programa muy de entrevista, pero raro. Tenía mucha dinámica de fútbol, de programa de fútbol en serio que no nos calzaba a nosotros. Claro. Nosotros siempre fuimos como más... Showman. Sin bozal. El show. y más outsiders del Outsiders. fútbol. Como que no necesitábamos del fútbol para hacer el programa. Dicho de otra manera, y siempre hablando del que no conoce el producto, la mayoría lo conoce, obviamente, son recontrapopulares, ellos hacían lo que cualquier periodista no se animaba a hacer, que es pegarle los puntos débiles a las hinchadas, a los equipos. Exactamente. Políticamente incorrecto. Incorrecto. Total. Exactamente. Y Exactamente. ese es el origen del éxito. Bueno, y ahí fue ese primer año que mucho no funcionó. Y al siguiente año nos dicen, bueno, van a ir a las 12. Y nosotros dijimos, bueno, es la carta de salida. Ahora agarrate. Lo mandamos a la noche para que Claro. ya el año que viene Silbando bajito. se van, exacto, despacito. Y arrancamos el 2018 a la noche. Bueno, en ese interín, un programa de radio de Mercedes le peleó el Le nombre registró. al Grupo Clarín. Le ganaron un Chan. juicio. Le ganaron el juicio. Sí, no sé. No demos ideas. No, no pudieron usar el nombre más. Sí. No se pudo usar el nombre Claro. más, entonces pusimos Rabonushka. Ah, sí. Porque se venía el Mundial de Rusia. De Rusia, Y- claro. ¿Y no estaba registrado ese? Sí. No, bueno, entonces Rabonushka, ¿eh? Bueno, a los 3 meses, muchachos, no usemos más por las dudas de esta cosa, ¿eh? Estando al aire el programa. Estando al ¿no? aire. Sí, siempre al aire el programa. Esto es fantástico. Hay las fotos atrás. Y al año Sí, siguiente, gacetilla de que arrancaba el programa y 2018 el programa era. sin nombre. sí. 19. Sin nombre. Porque no tenía nombre, porque en la grilla de los canales, de Sí, sí, las cajas. las cableoperadoras, Sí. Decía. decía programa sin nombre, como que no tenía nombre. Claro. Literalmente. Y ¿no? le Y gustó. así quedó. Y quedó programa sin nombre. Espectacular. Y le empezó a ir muy bien a la noche y le empezó a ir bien y ya no se necesitó más invitados, no venían más programas, no venían más los jugadores, se enojaban, puteaban, Claro. mandaban carta de documento, los Todo. clubes. Carta de documento. Sí, los clubes, los jugadores, No todo. entendían. No, de hecho a todos nos costó mucho pertenecer a ese programa dentro del Sí. ambiente. Claro. Porque la realidad es que tiraba Como munición gruesa. donde dolía. Claro. ¿Y ahora? En esta vuelta. y hacemos 2018, 2019 y pandemia. Llega la pandemia, el programa ya venía medio a los tumbos y la pandemia grabábamos a las 5 de la tarde, el programa salía a las 12, no había nada para hacer. Perdía frescura por eso. Perdió mucha frescura. Y a fin de ese año nos digitalizan. Así fue la versión del canal. Ah, mirá. Chicos, lo vamos a digitalizar. Ah, mira qué. Van a seguir, pero lo vamos a digitalizar. Y ahí siguió 3 meses más por YouTube. Después se fue. Hicimos un podcast muy bueno que salía por Spotify, que se llamaba Gritemos de Fútbol. Sí, Sí, gritemos de fútbol. claro. Que era una sección del programa. Que Gritemos era de una fútbol. sección del Exacto. programa. Mi que- preferida, voy a decir. Que fue la sección que encontramos. Y la parte de la copa. La de la copa tenés que contar. Eso. Fue la copa. sección que encontramos en el programa para hablar de fútbol, sobre todo partidos post Copa Libertadores, que fue la que gana River en Madrid. Claro, martes a la noche, miércoles a la noche, jueves a la noche. Era Nosotros terminaba el partido de Copa y medio que armábamos un programa que no tenía mucho sentido porque acababa de terminar. Bueno, ese año jugó River, jugó Boca, jugó Racing, Estudiantes. Independiente. Y entonces medio que no tenía sentido el programa que hacíamos. Entonces le pedimos permiso en ese momento a los chicos de Todo Pasa. No me acuerdo si era No Todo Pasa, pues después cambió el nombre, no me Sí, acuerdo. sí, Bueno, cambiaron. le pedimos permiso a ellos y empezamos como a parodiar
ese tipo de programas. Que era Agustín Fantasía conduciendo y los panelistas puteándonos. Matándose claro, todo el pero tiempo. todo en joda. Claro. Fantasía lo hacía muy bien, ¿eh? Agustín, Ese rol, muy bien. Gran rol. conductor, gran showman. siempre como irónico Claro, y como semi-inocente. Claro, como, no, ¿qué decís? Era el Poncio Tal cual. Pilato. se Exacto, lavaba las manos. muy bien hacía ese rol. Y bueno, y en ese formato podíamos hablar de fútbol y reírnos y todo. Bueno, y después ese programa, ese nombre lo tomamos para hacer un podcast que creo que sigue en Spotify, Sí. que está muy bueno porque hablábamos de todos los que estábamos ahí, a todos nos gustaba mucho el fútbol y a todos nos gustan mucho las historias de fútbol, que cuando yo te digo, contamos historias de fútbol, Sí. no sé, camisetas de equipos, vos decís, uy, qué interesante, después a la gente no le importa. A la gente no le importa. Claro. Voy a decir dos cosas que a la gente no le importa. A ver, A la gente contá. no le importa que hables de fútbol en serio. No le importa. que No hables le en serio. importa el fútbol, la táctica, viste que la gente se la pasa diciendo Sí. hablen de fútbol, en los programas Sí, no se habla de hablan fútbol. sí, es hablan verdad. de fútbol. Hablar de fútbol no le importa. No le importa. ¿Qué otra cosa no Qué le importa? Y aburrido. después no le importa la historia del fútbol. Le importa a un nicho la historia del fútbol. Un nicho. Claro. Al ¿Qué resto, hablame le de gusta ahora. a la gente? A la gente le gusta el quilombo, que se hable de quilombo. La novia de tal jugador se fue con otro No, jugador. no sé, no, ese tipo de quilombo. Tradiciones entre equipos, Quilombo, que hay jugadores. quilombo. Se pelearon que no en se el habla vestuario. tal con tal. Ese que- Benedetto con Zambrano. Que claro, que el dirigente tal, que van a comprar. El mercado de pases es furor. Claro. Sí, sí, sí. Los nombres que circulan son furor. Y que se inventan. que se Algunos. inventan la gran mayoría. Le gusta la guita, si hay Algo y se divertido. vende un jugador caro. Incentivación. Es que diste la tecla. Eso le importa. ¿A vos te pasa? Toca la puerta al vestuario del referee. Sí, eso. Es ¿Te las pasa, historias. Alfred, que lo hablábamos mucho con Román cuando tuvimos la oportunidad de compartir momentos con políticos? Vos los escuchás hablar Sí. afuera de cámara, ¿no? Sí. Decís, vos estoy ahí en un off, como se dice. Y yo siempre le digo lo mismo a Román, después de muchos años de laburar juntos, vos sabés, Sí. A ver. de decir, che, esta persona no es la misma que yo veo cuando se prende la tele. O sea, pero en todo, hasta en la forma de hablar, del tuite, de tutear, Sí. de relajarse, digamos. En el mundo del fútbol pasa lo mismo. El Sí, dirigente, total. el jugador. Se prende la camarita, esta luz y te habla de una manera. El famoso cassette, digo. ¿A vos Sí. te pasa que ves dos personas, dos mundos diferentes? Y en muchos casos sí. Y creo que. Creo que lo bueno que tenía, por ejemplo, ese programa es que nosotros Naturales. éramos así tal cuales. Hoy me pasa con el programa con Pan en la Mano que nosotros medio que somos así. Son así, de hecho. Sí, en realidad no sos del todo como sos porque te cuidás de un montón de cosas. Cuanto más repercusión tenés, No cuanto podés, más, claro, lógico. Y sí. más ruido hace lo que vos decís, más te cuidás. Voy a hacer un ejemplo, voy a dar un ejemplo. A ver. Tu relación con la gente de gimnasia. Sí. ¿Cómo es hoy y cómo era con el Alfred de Twitter? No, cambió radicalmente. ¿Qué te llevó a cambiar? ¿Sos mucho más respetuoso en lo que decís? Y no, a mí me llevó a cambiar que crecí y ya no estoy para que me puteen. ¿Y hoy la gente 24/7. te pide foto la gente de gimnasia? No sé, no No sé creo. si foto, pero digo. Alguno. No, el Alfred va a la calle, es una figura. Sí, ¿eh? sí, tal cual, una figura, No, tengo buena relación con algunos y por Twitter, ¿no? Sí. Y después la realidad es que yo bajé 1000 cambios Ok. de lo que era en su momento, básicamente porque también me bajó a mí el termismo. Todos crecemos y bajamos, te empiezan a importar otras cosas. No sé, Tal yo cual, tal cual. del flaco de Twitter de 2010 a hoy tuve 3 hijos, por ejemplo. Totalmente. Y no Es- estoy para que me puteen Claro. Total. 1000 personas porque... Es mentira que no lastima la puteada de redes sociales. Viste que se dice, Absolutamente. me acostumbré, no, molesta, duele. Absolutamente mentira. Absolutamente. Todas las balas, no entran todas, pero siempre entra una bala. Y la bala duele. Y cuando entra una, después entra otra. Si te enganchás, Sí, y después entra otra.
Y en un momento decís, che, loco, no estoy para que me caguen a balazo. toda la semana. Este cambio que estás contando vos personal, Sí. pero lo podemos transportar a las redes. Ahora se dice que las redes llegan a todos lados, a todos los públicos. Hay un público que por ahí, por rango etario, no le llegan. ¿Crees Sí. que puede llegar también esta, vamos a decir, democratización de las redes? Digo, ¿En qué sentido? Sí, por ejemplo, ahora que nos están viendo en todo el país Sí. y la gente que mira televisión, lo hablábamos recién, es de más edad. Salvo alguno Sí. que mire algo especialmente. Sí, Un eso partido cambió. de fútbol, Colapinto o la selección, Sí. no sé. ¿Vos creés que puede llegar a ser más masivo todavía? Sí, yo creo que el camino natural de las cosas va a ser que todo el mundo consuma redes. Hoy un abuelo de 87 tiene el teléfono en la mano. Claro, y hace pero- ping, ¿eh? Pero para... Le decimos abuelo y son nuestros viejos, ¿no? Claro. Pero... Qué viejo saludo. quedó eso. Un Exacto. saludo grande para Claro. Alfredo Embajala, Alfredo para Bacala, empezar, y- te mandamos un beso y grande. Carlitos y bueno. Pero bueno, nuestros viejos Sí, claro. miran redes, pero no se sientan a ver YouTube de manera natural. Incluso nosotros, yo hoy ya sí, pero por ahí porque estoy muy metido en ese mundo, pero por ahí mis amigos no se sientan y ponen YouTube en el Smart TV Claro. para ver qué ven en YouTube. Siguen viendo la guía de canales de la tele. Sí. Claro, el resumen de esto es una amiga de mi hija chica, por Sí. ejemplo, de 9 años, me pregunta, pero estás en la tele, no sé qué, y yo le digo, pero vos no ves tele. No, Edu, yo veo tele, yo veo el aparato. Que exactamente. Uso el aparato y veo Exactamente. tele, lo que veo adentro No del consumen, aparato, me lo dijo exacto. una chica de 9 años. Veo YouTube, Obvio, veo Netflix. mis hijos, no. Exacto. No. Aparte, hoy los chicos, poner los amigos o las amigas de mis hijos, me dicen, te vi en YouTube. Claro. No me dicen, te vi en la tele. Claro. Entonces, naturalmente se va a dar que en algún momento esto mismo que estamos haciendo acá, tranquilo, no se asusten, se va a consumir más en En la web que en el exactamente. cable, que en el aire mismo o en el Exactamente, cable. Es así. exactamente. Sí, Por sí, eso es cierto. todo se reconvierte. ¿Hay Hoy algo las que- radios Sí. se escuchan mucho más. Bueno, vos decías lo de Vorterix, que es una radio Es con una dial, radio. Claro. pero se consume mucho más por YouTube. Apostaría que el público de ustedes lo mira más en streaming Olvídate. que en el auto escuchando la radio. No tenga ninguna duda. Ahora, esto es muy interesante porque atraviesa a todos los rangos etarios, pero vos, para meter un poquito de esto que es muy bueno, ¿qué es lo que hacen? Alguna vez los vi hablando con Luquita, con toda la banda, con Germán, con toda la banda, de, por ejemplo, las edades en la vida. Y vos decías, te preguntaban, ¿cómo es Alfredito a los 20? O Alfredito a los 20, qué sé yo. Se iba de joda a Sí. los 30, estaba casado, dijiste a los 50, pasa tal cosa, a los 60 se te mueren todos los amigos. Sí. Y ese tipo de cosas de jugar con las edades, ¿cómo Sí. surge? ¿Cómo? Bueno, Es tan triste como real, digamos. es tristísimo. Se te empiezan a morir, dijiste. Y a los 60 ya estás ahí, a los 70 cae uno cada... Es Es tan terrible es que a un esta frente de edad. batalla directamente. A esta edad se nos empiezan a caer soldados. Sí, algunos, pero sí, bueno, claro. es Los más... menos. Menos habitual. Es menos habitual y es más sorprendente. Más sorprendente. Y es más choqueante. Yo creo que surgió ese clip, surgió porque yo creo que después de cierta edad ya te empezás a familiarizar con la muerte, no Claro. de mala manera, sino diciendo, bueno, Es una habitualidad. es algo que Es pasa. algo que está más ¿entendés? cercano. No lo ves como algo totalmente lejano. Entonces Sí. jodíamos, bueno, pero entonces ¿qué? Y yo decía, bueno, a los 20 tal cosa, a los 30 tal otra. Algo así como que te queda en el WhatsApp el servicio fúnebre, ¿no? Sí, ¿No lo sí, tenés? sí, no tenés, no habla con nadie. Es horrible. Está guardadito. Pero es verdad. Hablando de justamente, pare la mano. Alfred, ¿cuál es el secreto del éxito? No lo tengo igual. Que tienen ahora ustedes. ¿Por sí, qué esta no. química que se dio y tan... Yo creo que Ahí los vemos atrás. está muy a buena. Luquita, están todos eso es ahí en el Mundial de en Doha. Qatar. en Qatar. ¿Ustedes estuvieron también? Claro. ¿Nos Sí. vimos? No. Nunca, increíblemente, en ese No. mundial no. En la Ah, Copa no nos América sí. cruzamos.
No lo vimos en el Mundial, que era así. Increíble. Yo creo que no sé si hay secreto del éxito. Arrancamos 3, después fuimos 4 y ahora somos 5 que nos conocimos medio por redes, que es hoy algo mucho más normal que antes. Bueno, yo a Lucas lo conocí porque vino a Gritemos de Fútbol un par de veces. Así se conocen. Así nos conocemos con Lucas. Después empecé a trabajar con él la parte comercial de él. Él en ese momento, que era un streamer, vamos a decir, Él era humorista. Humorista, sí. Hacía stand-up con Robert Galati. Crean la cuenta Rodríguez Galati en Instagram. La empiezan a romper con los videos. Los agarra la pandemia. Y Lucas encontró en el streaming un lugar y le empezó a ir muy bien, comentando cosas, reaccionando a cosas. Claro. Y esta foto con Messi, perdón que te interrumpa, pero justo estabas ahí con Messi. Ese momento fue ahora en la Copa América, en Estados Unidos. Ese momento estuve con vos. Estábamos muy cerquita, de hecho te sacamos una foto. Ustedes paraban a todos los jugadores que además demuestran que los conocen mucho más que a los periodistas. Los consumen. O sea, muchos de los jugadores, sobre todo los más jóvenes, los iban a saludar directamente, pero como, mira, ahí está la foto. Esa es también parte de la pregunta de por qué el éxito que tienen, por qué, cómo llegan tanto. Creo que empezamos a hacer, bueno, arrancamos Par en la Mano con Lucas y con Germán, que yo no lo conocía, más que por su relación con Lucas. Que venía del periodismo total, Germán, en su momento. Germán, también gráfico, escribió todo. En Perfil, en Olé, fue jefe de prensa de la CAP, de la Confederación Argentina de Básquet, muy ligado a Escola, Oberto, Ginóbili y después a toda la nueva generación, la Provítola, Campazzo. Y bueno, y nos conocimos medio al aire. Y arrancamos el programa. ¿Y cómo lo armaste? ¿Vos sos medio, lo llaman a Lucas, de Vorterix. Sí. Lucas me lo deriva a mí para la parte comercial y me dice, me gustaría, ya habíamos hecho un par de streams cruzados, él conmigo y él con Germán. Y bueno, dijimos, arranquemos. ¿Vos venías como de un bache ahí o no? Entre lo que había sido el programa sin nombre. No, a mí me habían digitalizado ese año en TIC. O sea, que era un momento medio de... Y me echan. De transición. Y te echan. En enero me echan de TIC. Año 2022. Hace muy poco. Poco, ¿eh? Claro, en enero 2022 la previa del Mundial. Echan de TIC. Esto como en enero. O sea que vos, enero de 2022, estabas en un mar de fondo y ahora estamos arriba del tsunami. Claro, a mí en enero de 2022 me dan salida de TIC con COVID. Yo estaba con COVID. Por WhatsApp me echaron. ¿Faltaba algo más? Tu mujer te echó de tu casa. No vuelvas. Sí, claro, porque estaba aislado. Y en marzo arranco Par en la Mano. Sí. Totalmente tirado a la pileta. Yo estaba trabajando con Lucas, que le iba bien igual, no es que estaba en el fondo del mar, pero sí estaba en un bache grande a nivel medios. Esto de lo tengo que explotar, soy popular, pero no lo exploto. Aparte de qué hacer. No, que aparte es como todo. Haces un programa, te va más o menos bien, desapareces. Claro. Y chao, desapareciste. No somos Tinelli. No desaparezcas del todo, que tenemos, mira, Román, algo para mostrar. Por supuesto, una de las tantas sorpresas que tenemos esta noche para el señor. Hola gordo, ¿cómo estás? Bueno, aprovecho este mensaje para decirte que te quiero mucho y sos un padrazo. Estoy muy orgullosa por todo lo que haces. Y bueno, me alegro mucho de habernos elegido hace 24 años y seguir haciéndolo todos los días. Te deseo toda la suerte del mundo. Te quiero. Porque quedás enganchado y no salís más, ¿viste? Claro. Bueno, Vicky, no me echaron esa vez. No te bancaron, también estas idas y vueltas, este camino que estás buscando. Saludo para Vicky, saludo grande para Vicky. Gracias. Fundamental la familia, ¿no? Sí, porque mucho viaje en estos años. También. Edu también viaja, mirá. Sí. Lo bancan un montón. Es todo un milagro esto, en todos los casos. Pero
hay que saber llevar eso, ¿no? Siempre hablamos acá mucho de ese tema porque es fundamental. Todo esto es lo lindo, lo que se ve, el laburo, pero el lugar que ocupa la familia. Sí. No dejar de ir al colegio a un acto, tratar de estar, a veces no te queda otra. ¿Cómo manejas todo eso? Estar con tus hijos, separar el momento de ocio del laburo. Y es difícil. Yo, bueno, trato de mucho no mostrar a mi familia. Por eso sé que te pegamos un golpe bajo. Sí. No lo hago mucho porque justamente por lo que hablábamos hace un rato. Trato de tener bien separado la familia de la exposición. Este es un lugar donde humanizamos a la gente, entonces. Sí, claro. Porque principalmente lo hago porque después te vas dando cuenta que hay otra cabeza en mucha gente. No hablo no generalizo, pero que busca hacer daño por ahí a veces. Sí, y no está bueno. El mundo de las redes es difícil. Es difícil. Entonces yo trato de separar bien porque después tenés que estar muy preparado. Por eso recién nombré 2 personajes, Pergolini o Tinelli. 1000 batallas. Claro, y es gente curtida y por ahí no todos estamos preparados para... Totalmente. Es un camino, ¿no? Para exacto. La piña traicionera, ¿no? Una cosa que claro, ¿viste? Te recriminen a vos lo que vos dijiste. Hay muchas veces que vos decís, che, ¿por qué tengo que pagar este costo? Claro. Por decir esto. O ¿por qué tengo que pagar este costo por estar en tal lugar? Después te puede ir mejor, peor. Hay mucho mito respecto a cómo nos va a los que salimos en la tele. Que muchas veces no se condice con el nivel de exposición que tenemos. Entonces, yo tengo siempre especial cuidado. Sobre todo a partir del nacimiento de mis hijos, que bueno, nada, ahí sí trato de no mostrarlo. De mantenerlos totalmente alejados de la escena. Porque... no es el caso de Marley en el banco de suplentes, ¿te acuerdas? Con no, exactamente. Estábamos que lo vendió. en la Copa América. No. Realmente tengo un cuidado especial con mi familia porque es algo que a mí me... Es el límite que todos tenemos. Sí, es como... hasta ahí llego. Ahí te estábamos viendo en Miami, por ejemplo. Esto fue Copa América. Hicieron cualquier cosa, como siempre, o sea, Ferrari, navegaron. ¿Cómo surgió todo eso? Patearon penales en la playa. Esto fue durante la Copa América. Fue durante la Copa América. Y estuvo divertido porque el programa nuestro es un vamos viendo constante. Y todo lo que vamos haciendo es un vamos viendo constante. Entonces empezó a surgir en el programa le decíamos el negro a Robert Galati, y el negro esto, el negro lo otro. Bueno, vamos a patearle penales al negro en la playa. Y armamos y tengo un amigo en Miami que es jugador de fútbol playa. Y me dice, yo te llevo los arcos, las pelotas, los conos, los Por supuesto, sin pedir ningún tipo de autorización al county, la nada. No, él nos contó... es un país complicado. Sí. Él nos dijo que había como 2 lugares, uno en South Beach, en la 3 y Ocean Drive, que lo podíamos hacer, que tratemos de no hacer demasiado con cámaras y eso. Claro. Así que no pasó nada, lo armamos todo y eso la pegó. Después nos vinieron a ofrecer de una marca de unos argentinos que alquilaban autos de lujo allá. Así fue que un canje para... Claro, y bueno, hicimos la experiencia de manejar una Ferrari y un Tesla. Claro. Bueno, y todo eso es generación de contenido. Totalmente. O sea, al fin y al cabo es algo que lo hacemos porque nos divertimos, pero también generamos un contenido que a la gente le divierte. Ver al boludo manejando una Ferrari es divertido. Totalmente. Algo que hablamos siempre, Tucán, Román, con respecto a lo de Alfredito, yo creo que el gran también mérito y éxito que tiene todo lo que hacen, y esto lo traspolo al resto de los que están en ese mundo muy metidos de lleno, es que cuesta entender cómo hay tanta interacción. Es decir,
Yo creo que el éxito del streaming y sobre todo las redes sociales es la interacción directa con el público. Así que el público es parte de eso. Exactamente. Con un comentario, y para cualquier marca, es decir, pero pará, no hace falta ir a medir un número de una empresa que dice si me ven 1000 o 2000. Te sumo algo más. Que contestaron acá 50.000 tipos que tienen nombre y apellido, o que tienen lo que vos, como quieras llamarle, Sí. el seudónimo, Sí. pero que existe esa gente, la veo. ¿Es por ahí o no? Pará, y te sumo algo más, porque también el mérito es tener el termómetro de lo que te va a contestar o lo que puede interactuar, el tema que justamente le interesa al que esté del otro lado, y además que no son uno o dos o que se conocen. No se conoce nadie en general y les gusta participar de determinadas cuestiones que ustedes justo tocan esas teclas. Sí, creo que gran parte de lo que es el mundo de streaming, sobre todo streaming, que es que vos haces algo en vivo en ese momento, es que te nutrís de la gente, no haces algo para la gente. O sea, la gente participa activamente. De hecho, hoy en Vorterix están trabajando un montón de moderadores del canal de Lucas. Ok. Que son chicos o chicas que empezaron a participar activamente del stream de Lucas en el chat. Sí. Y Lucas los transformó en moderadores. Moderadores es que vos podés manejar los controles del canal, del streamer. Podés banear a los que insultan, podés banear a los que ponen imágenes malas. Quiere decir bloquear. Sí, ¿no? Banear es bloquear. Sí, no, podés suspenderlo. Es una forma de regular de alguna exacto, porque el streamer, mientras streamea, es el responsable absoluto de todo lo que sucede en el canal. Entonces, si la gente se zarpa en el chat, lo pueden banear a él. Claro. Y que baneen al creador del contenido es económicamente malo para él, y aparte se le puede cerrar la cuenta directamente. Sí. Entonces tiene que tener moderadores que administren todo lo que va pasando ahí. Y al mismo tiempo la gente genera cosas. Claro. Entonces, si un día vos estás medio ahí que, che, hoy qué hacemos, tenés la por ahí la posibilidad. gente agarras algo de uno que pregunta tal cosa, pim, y te armaste Y armó el programa. stream o el programa en nuestro caso. Hablando de generar, hay un amigo, Ah, sí, amigo claro. de todos nosotros, que te conoce desde chiquito, no solo de tu club, de alumni, de otro club, el A de ver. rugby. A ver. Bueno, Alfred querido, ¿cómo no iba a parar el auto para mandarte un fuerte abrazo, un cariño enorme? La verdad que no dudé un segundo cuando me dijeron que ibas a estar con Román y con Edu, que son grandes amigos también. Nos conocemos desde chicos, desde que veraneabas con los Icazati en Miramar. Qué recorrido, ¿eh? Cuántas cosas compartidas, desde la playa, alumni, tantos años de radio, marketing registrado, sueños, charlas, confidencialidades, secretos. No me sorprende para nada tu momento, Alfred querido. Sos un monstruo, sos un resiliente, sos un tipo bien, sos de familia, sos amigo, tenés valores y un gran laburante, lo cual me pone muy contento verte triunfar con los pies sobre la tierra y marcándole el camino a jóvenes que seguramente algún día quieran ser como vos. Te quiero, amigo. Qué grande, Max. Un amigo Tuve el otro día. en común, Mate Golpe, diría, nos falta el colirio acá, ¿no? Para Sí. tirar. Grande, Es el momento. es el momento. Un grande Maxi. Maxi, bueno, fue uno de los... No, uno no. El primero que me dio una oportunidad en los medios. Como sorteabas camisetas que no llegaban a ninguna casa. No, eso fue después. Eso fue no era después. para contarlo en Sí, público. total, ya prescribió. Esa era parte de la confidencialidad. Prescribió. Igual lo hacían muchos programas eso. Todo. No, pero fue con él, arranqué en el periodismo, siendo productor de todos sus programas. Y la verdad que voy a estar eternamente agradecido con él, porque siempre que tuve la oportunidad de hacer algo, lo tuve con él. Al principio de mi carrera y después
cuando me quedé sin ESPN y estaba ahí con los representantes de jugadores y arroban y que había que juntar de todos lados. Es siempre lindo Maxi. contarlo porque es una historia de lucha compartida, ¿no? Total, En este caso, total, así que sí. el abrazo grande para Maxi. Le mandamos supuesto. un abrazo Vamos a muy brindar por él dentro ¿Te de un quedás rato. un poquito más? ¿Te quedás? Sí, claro. Porque sí, esto, ¿eh? Bueno, seguimos aquí en Centro La Olla. Ahí venimos. Gran momento, ¿eh? Pero Gran claro, momento. este es uno Con de los- Por soluciones. supuesto, diría Román. Por supuesto. Me encanta. Y tené cuidado con Para la que quede botella. claro. Este es el momento en el que todos estamos esperando el error. El error no forzado, como dicen en el tenis, pero hay que llevarlo despacito. Pero un poquito. ¿este lo tenemos vendido o no? Este está ahí. Viene Está de al borde. Morón. Viene de Morón. Está al borde. Viene despacito. Despacito. De Morón. Está al borde, está al borde. Ah, ok. Despacito ya va a llegar. Ya va a Me estaba llegar. acordando de algo que tiene que ver con lo que hablamos recién. Mientras Bueno, voy a meter acá, mira todo el Está teníamos que todo preparado. atenderte bien. No había No, forma. ¿Te animás a usar este hoy? ¿Le podemos pedir a la supuesto. gente de Luis y Bosca que mande algo, no? Esa Sí, es una claro. trampa mortal. Sí. Le mandamos un saludo grande. a los ¿Le amigos. mandamos un saludo Por o no? supuesto, obvio. Y Tenés que sacarle. Ah, tenés que Ese sacarle tiene- el tapón. tenía una trampa Mirá. mortal acá ¿Viste? adentro. Ahí, ahí, Bien, ahí está. ahí. Algo tenía que pasar hoy. Esperá, Justo hoy Alfred. quiso jugar con el Alfred, Ah. contábamos recién de la Copa América, mientras Sí. Abella sirve, parece un experimentado Un Red mendocino. Blend, La altura de lo mío. Mirá qué Falta bien lo armonio. hace. Qué Sí. prestancia que ¿De tiene. repente Alfred, te gusta? ¿qué pasó en la Copa América que le sacaron el cartao? La acreditación. Contá esa anécdota que es muy buena. Estoy hasta el 31 de diciembre. Estás baneado, como Sí, recién. este año levanto la copa a fin de año porque supuestamente estoy suspendido de eventos con Conmebol Sí. hasta fin de año por haber infringido las leyes. Este. Mandamos un saludo grande para Ariel. Le mandamos una De Ramírez. Ariel Ramírez de Conmebol. A ver si podemos revertir la situación. Oye, un Ariel. ¿Qué saludo. pasó? Ingresaste como fotógrafo. Ingresé como fotógrafo y luego Pasó aparecí algo. en zona mixta hablando con Messi. No era tan congruente el tema. Exacto, y entonces, no, la realidad es que me ofrecen ir a la zona de fotógrafo. Sí, a la cancha. Voy Sí, a sí, la cancha y se viralizó. Claro. Claro. Yo no hice nada, porque yo no subí videos de la cancha porque me habían dicho no suba nada. Yo estaba con mi cámara. ¿Qué pasó? ¿Alguien sacó una foto? No, y Creían que empezaron, nadie te iba a reconocer. Desde la tribuna Claro. me empezaron a hacer Ahí videos. va Alfredo, fotógrafo. Y este el otro. Y bueno, y se empezó. Y después el lunes, no me acuerdo qué día fue ese partido, pero al día siguiente o el lunes, y en el programa nos reímos de la situación. Sí. Sí. Y es como que escaló. Y evidentemente Para que se entienda cómo a alguien es, le molestó. dónde pega el mundo del streaming hoy. Y hay otra más, porque antes de ese partido, creo que fue en New Jersey, uno de los partidos contra Chile habrá sido, Sí. tuvieron otro problema, diferente. Sí, casi Pero nos esta sacan vez las bien credenciales. acreditado. ¿Qué pasó? No, llegamos medio separados y Germán y Lucas, nosotros no sabíamos que podíamos ingresar con credenciales sin tener, ¿te acordás que Por zona de ticket, digamos. Claro, no, que te acreditaban, si vos pedías el partido, te acreditaban Sí, claro. para el partido. Sí, claro. Y si no te salía, no podías ni ingresar podías ni a la ingresar. cancha, nada. Entonces habíamos conseguido a través de una marca entradas. Claro. Y bueno, los muchachos ya estaban un poco cuadrados, los chicos estaban con la entrada en el y la QR y credencial. la credencial, Claro, entonces dijeron la credencial es falsa. Claro. Son más Y le formales. quisieron sacar la credencial y bueno, y ahí llegué yo, me peleé con el de la puerta. ¿El partido lo vieron o no lo vieron? Sí, pero a mí me mandaron abajo del estadio Claro. a hablar con el comisario, con el intendente del estadio. Sí. A ver, pensemos el momento, ¿no? Todo en Estadio inglés. de New Jersey, 80.000 personas. Quilombo. Nivel de Me dijo, seguridad. llamo a la policía, llamala, le digo. Yo la credencial no te la voy a dar, porque me quería sacar las credenciales a mí también. Sí. Y bueno, terminé ahí adentro hablando. No sabían qué era Conmebol. Claro, imagínate. En serio. Que había alquilado el estadio. Claro. Y bueno, Claro, no sabían qué era Conmebol. No sabían qué pero era. Conmebol no. Nada. yo viví situaciones de esas que las podría contar, sí. pero no viene al caso. Ahora, Pero me parece Sí. importante lo que pasó también con Conmebol, que no solo acreditaron a periodistas, sino que este mundo que ha explotado Sí. con el tema del streaming y de Exacto. los influencers, también le dieron lugar a eso. Y eso tuvo un rebote importante, como está pasando con Colapinto hoy en la Fórmula 1, que nos contaba Cocho López, que pesó la decisión
de la Fórmula 1, de incluirlo por todo lo que trae también aparejado él. Y sí, es que no le pu- a ver, están los dueños de los derechos y después ya para abajo, si no empiezan a mirar para otro lado, Claro. Exacto, ya hoy negarle la acreditación a un medio digital suena arcaico y te diría que a decisión desacertada. Sí. Porque es justamente el lugar a donde tenés que hoy ir a explotar Y tu y evento. lo que se busca es difundir en todos los rangos etarios. En todo. Exactamente. Exacto. Pero Por eso vos das también- por hecho que el dueño del derecho, en general, va a tener el rango etario más amplio. Claro. Pero vos tenés que ir a apuntarle a ese público que te va a seguir de acá a 30 años para adelante, por lo menos. Y bueno, todavía hay quienes toman decisiones que están medio... ¿Por qué Sí. brindaría Alfred Montes? A ver, Alfred atención, Montes de Oca. Y yo voy a brindar este año... A ver, pensá bien, ¿eh? No lo voy a hacer personal, lo voy a hacer a nivel deportivo y clubes. Bien. Es la primera vez en mi vida que festejo por partida doble. Estudiante de La Plata, campeón de la Bicampeón. Copa de la Liga, bicampeón porque había ganado la Copa Argentina, y Alumni, campeón del torneo de la Urba, por primera vez en mi vida, y en la de mi viejo y en la de mi... Lo vamos a De compartir todos. entonces Los dos. con Así Alfredo, que- con Tomás, con Majala, ¿eh? Festejo. Gran Y festejo. un abrazo a Pampa. Y abrazo Donde grande quiera para que el corresponsal. Y sí. Y para toda la familia, en Trenquelauquen, Sí, en Tucumán, en exactamente, todos a lados. todos. A todos. ¿Eh? Claro, porque esto llega a todo el país. Por supuesto. Uno señor, y más. acostumbrado a hablar en streaming, que decís, no hay chance que me vea ninguno de esos. Ahora hoy sabés sí, que vas a llegar. Puede ser. Ellos hoy te van a ver, justamente. Exactamente. Ahora, el gran desafío A ver. es pensar también cómo brindamos por la Argentina. ¿Cómo ves? Te pongo en el lugar de periodista, te saco de Luquita, del chiste. ¿Cómo ves el país hoy? ¿Y cómo lo imaginás a futuro para tus hijos, por ejemplo? Y es difícil. La verdad que yo me acostumbré, o creo que es un pensamiento unánime, por lo menos en lo generacional, nos acostumbramos a vivir en la crisis. Ya vivimos varias nosotros. De esta edad. Y es A como pelear, que pelear. uno, por lo menos yo soy bastante escéptico de vivir algo bueno en mi vida, a nivel no individual, sino A nivel macro, digamos. Exacto. Siempre con la esperanza de que eso suceda, pero la verdad es que no es demasiado alentador. Te el veo tan panorama. esperanzado como estudiantes en la década del 80. Sí, 90. O del 90. 90, Ahí, 90, más complicado. Más 90. Pero El 80 pará, arrancó bien. pero pará, porque si es así, bueno, Hubo un buen al futuro. tiempo Bueno. lo viví bien. ¿Quién te iba a Así decir que iba a estar en Belo Horizonte levantando la Copa Exactamente, Libertadores? Bueno. así que la esperanza está poquito. puesta en que la cosa se encarrile, que mejore y Sí. más allá de todo, que estemos bien. Estemos bien. Es lo más importante. Brindamos por Es eso, lo más entonces. importante. Por eso. Por la esperanza. Por la Alfred, esperanza. gracias por haber venido. Gracias, me alegra mucho haberlos visitado, tener la oportunidad de charlar un rato acá en la TV pública. Me alegra el buen momento de ustedes y bueno, por mucho más. Por Amigo, ha Muchas sido gracias. un gustazo que nos dimos. Pero hoy, ¿eh? totalmente. Un Aparte, gustazo, para de compartir verdad. una historia distinta. de Che, las Luigi habituales. Boca, es muy rico, ¿eh? A ver si mandan un par de botellas para los chicos. Hágale caso, hágale todos los... Me hago cargo yo. ¿Cómo hace, cómo hace? Todos los programas brindan con alguien, ¿no? ¿Sí? Ujú. Con Luigi Boca, es la única forma de brindar, ¿o no? No queda otra. No queda otra. Fantástico. Bueno, ¿Eh? así será. Vamos a brindar una vez Veremos. más. Muchachos. Gracias, Un gran placer. Rompa las copas. Gracias a todos, Seguimos. Hasta aquí. el próximo show de Centro de la Olla. Presten atención. Ya nos encontraremos.